Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Para el día de hoy voy a trabajar con este hilo llamado hilo crochet. Yo calculé alrededor de 350 gramos, 400. Voy a duplicarlo, o sea que sean más o menos 700 u 800. ¿Por qué? Porque lo voy a trabajar doble, ¿sí? Hice una prueba con una sola hebra y realmente no me gustó cómo va quedando. ¿Sí? Entonces lo voy a trabajar doble. Voy también a trabajar con mi aguja número 4, ¿sí? Mi favorita, como pueden notar. Les recomiendo tener separadores, a pesar de que en ese momento no tengo. Ya me ingenié la forma de marcarlos, pero se los recomiendo. Y quiero hacer dos aclaraciones. Bueno, una en realidad. El diseño de este vestido lo tomé, no es, lo tomé del canal de la youtuber llamada Joan Aoko, ¿verdad? Hago la aclaración porque no quiero entrar en una cuestión de plagio ni de derechos de autor, ese tipo de cosas. Aunque derechos de autor incurriría si yo tomase el video que esa persona presenta para mostrarlo como mío, ¿verdad? En este caso lo que estoy haciendo es tomando el diseño que ella misma enseña a hacer para yo realizarlo. Entonces, en ese orden de ideas no hay ningún problema. Lo que estoy haciendo es dándole el crédito que el diseño pertenece a ella, no es para mí. No es mío, perdón. Entonces, y además porque no tengo la intención de hacerlo de manera masiva, ¿sí? Voy a realizar el vestido porque me gusta, realmente me gustó el modelo, me gustó el diseño, entonces quiero hacerlo. Posiblemente voy a realizar dos modificaciones al diseño original, al que ya muestra, porque como todo, siempre hay cosas que nos pueden gustar y otras que no. Dicho esto, bueno, iniciemos. Bueno, vamos a iniciar con una cadena, con 8 cadenas, con una cadena de 8, con 8 cadenas, ¿sí? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y 8, ¿verdad? Ustedes lo pueden trabajar de acuerdo al apretado de su puntada, ¿sí? Yo tiendo a hacerla muy apretada, entonces por eso trabajé con la aguja número 4. Con la 3 hubiera podido trabajar, pero me siento más cómoda con esta número 4. Cerramos con un punto deslizado, ¿sí? Y vamos a subir 2 cadenas, ¿verdad? Vamos a tomar la lazada y aquí mismo vamos a hacer una vareta o un punto alto, ¿sí? Vamos a hacer 2 cadenas, tomamos la lazada y vamos a hacer nuevamente una vareta. ¿Qué vamos a estar haciendo en esta vuelta? En nuestra primera vuelta. Lo que vamos a hacer es 8 grupos, ¿sí? De varetas dobles, separadas de 2 cadenas, ¿sí? Como lo pueden ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8. 2 cadenas, ¿sí? Y cerramos aquí en nuestro tercer 1, 2, 3, aquí nuestra tercera, ¿sí? Que recuerden que esta es doble, ¿verdad? Cerramos con un punto deslizado, ¿ok? Estamos aquí, vamos a hacer una cadena, giramos, vamos a ir acá a nuestro primer espacio y vamos a hacer un punto deslizado, ¿verdad? Vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2 cadenas, vamos a tomar la lazada y aquí mismo vamos a hacer una varita, ¿verdad? 3 cadenas, 2, 3, y aquí seguido vamos a hacer un medio punto, ¿sí? De esta manera vamos a hacer 1, 2, 3, tomamos la lazada y en nuestro siguiente espacio
vamos a hacer doble vareta, ¿sí? Una cadena y nuevamente doble vareta, una y dos, ¿verdad? Quedando de esta manera. Hacemos 3 cadenas, ¿sí? Tu siguiente espacio, media vareta, 3 cadenas, tomamos lazada y repetimos aquí esta noción de acá, ¿sí? Una vareta, 2 varetas, una cadena y doble vareta, ¿sí? No pueden ver. 3 cadenas, medio punto, ¿sí? 1, 2, 3 cadenas. Aquí repetimos esta de acá. Una, dos, una cadena, tomamos lazada y hacemos 2 varetas, ¿verdad? De esta manera. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer 3 cadenas, ¿sí? Y aquí en nuestro punto de inicio vamos a hacer 2 varetas, ¿sí? Una y 2. Hacemos una cadena y vamos aquí a nuestro punto de inicio y tenemos lo siguiente, ¿verdad? Nos va a ir quedando de esta manera. Entonces estamos aquí, sí, vamos a cerrar, giramos y aquí vamos a deslizarnos hasta acá, de esta manera. Una cadena, 2 cadenas y vamos a hacer 2 varetas, una cadena, 2 varetas. Hacemos 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, un medio punto, 3 cadenas. Y aquí en este espacio vamos a repetir esta acción de aquí. Una, 2 varetas, una cadena y doble vareta, ¿sí? De esta manera. 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y repetimos aquí, ¿sí? 1, 2, una cadena y doble, ¿sí? Y eso es lo que vamos teniendo hasta el momento.
medio punto, ¿sí? 1, 2, 3 cadenas y vamos aquí a nuestro punto inicial y cerramos, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer ya sea que cierren aquí cuando inicien los 4 puntos o completando 2. Y nos va a ir quedando de esta manera. Okay. Entonces aquí cerramos, vamos a hacer una cadena, giramos, ¿verdad? Y aquí yo acostumbro hacerlo por este céntrico, deslizamos, ¿verdad? Para quedar aquí en el centro. Subimos 2 cadenas, tomamos lazada y aquí mismo vamos a hacer una varita de la siguiente manera. Vamos a hacer 3 cadenas, ¿sí? Y en nuestro siguiente espacio vamos a hacer un medio punto, 3 cadenas, ¿sí? Y en nuestro siguiente espacio medio punto, 3 cadenas y en nuestro siguiente espacio vamos a trabajar, ¿sí? 2 varetas, una cadena, 2 varetas, ¿sí? Quedando de esta manera, 3 cadenas, hay que tener cuidado cuando te trabajan con 2 hilos, 3, medio punto, 1, 2, 3 cadenas, una vez más, medio punto, 3 cadenas. Y aquí, en nuestro siguiente espacio, vamos a repetir 2 varetas, ¿sí? Una cadena, 2 varetas. ¿Verdad? Cadenas y hemos llegado a la parte final donde iniciamos, ¿verdad? Entonces allí vamos a hacer 2 varetas, ¿sí? 2 varetas y una cadena, ¿verdad? Y venimos aquí a nuestra tercera cadenita, segunda cadenita y hacemos un punto deslizado para cerrar, ¿verdad? Y esto vamos teniendo hasta ahora de nuestro inicio para nuestro vestido playero. Bueno, estando aquí, lo que vamos a hacer es hacer una cadena, giramos, ¿verdad? Y nos vamos a deslizar hasta este centro, ¿verdad? Vamos a hacer 2 cadenas, tomamos lazada y hacemos una varita, ¿verdad? Aquí vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y en nuestro siguiente espacio vamos a realizar un medio punto. Aquí lo que vamos a hacer en nuestro siguiente espacio es a realizar 7 varetas. Es como el inicio del punto piña, ¿sí? Parecido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A realizar 7 varetas seguidas sin cadena de separación, ¿sí? 2, 2, 3, 4, 5,
6 y 7. ¿Sí? 7 varetas o 7 puntos altos. Sin cadena de separación vamos a hacer un medio punto en nuestro siguiente espacio, ¿verdad? 3 cadenas, ¿sí? Y en nuestro siguiente espacio vamos a hacer nuestro abanico, llamémosle así. Nuestro abanico de 4 varetas separados por una cadena. ¿Ya? Aquí. ¿Ven? ¿Sí? Aquí tenemos medio abanico, 3 cadenas, medio punto, 7 puntos altos sin cadena de separación, medio punto en nuestro siguiente espacio, 3 cadenas y nuestro abanico, ¿verdad? Separado al medio de una cadena. Ahora, nuevamente, 3 cadenas, ¿sí? Perdón, 3 cadenas, aquí medio punto, ¿verdad? Y sin hacer cadena de separación vamos a hacer 7 varetas en este espacio. Seguido vamos a hacer medio punto, 3 cadenas, ¿sí? Y en nuestro siguiente abanico de la vuelta anterior vamos a hacer un nuevo abanico. 1, 2, una cadena y 2 varetas nuevamente, ¿verdad? Y de esto se compone nuestra nuestra cuarta vuelta, ¿verdad? Vamos a terminarla hasta que estemos aquí. Y estamos aquí en el final. Recuerden que aquí se une con medio punto, ¿sí? Tenemos las 3 cadenas y aquí vamos a completar nuestro abanico del inicio. 1, 2, una cadena y cerramos aquí. Ok, estamos aquí, entonces vamos a cerrar, giramos y nos vamos a ir con un punto deslizado hasta el centro de este abanico, ¿verdad? Cerramos 1, 2 cadenas y aquí mismo vamos a hacer otra varita. Vamos a hacer 3 cadenas y aquí en nuestro siguiente espacio vamos a hacer un medio punto. Inmediatamente lo que vamos a hacer es realizar, ¿sí? 7 medias varetas encima. Hagan de cuenta que estamos realizando el punto piña, así. Entonces vamos a hacer esto. Una vareta, una cadena, otra 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 vareta, una cadena y otra vareta, ¿verdad?
de esta manera, para un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Directamente vamos en nuestro siguiente espacio sin cadena de separación y vamos a hacer un medio punto de esta manera, ¿verdad? Continuamos, hacemos 3 cadenas, ¿sí? Y vamos a nuestro abanico y hacemos un abanico, ¿sí? 2, una cadena, 2 varetas, ¿sí? De esta manera. 3 cadenas, ¿sí? Medio punto, ¿sí? Y directamente vamos a hacer 7 varetas, ¿verdad? Una cadena, 2 varetas, una cadena, 3 varetas, una cadena, 4 varetas, una cadena, 5 varetas, una cadena, 6 varetas, una cadena, 7 varetas, ¿verdad? Y vamos directamente a este punto, a este espacio, y hacemos un medio punto, 3 cadenas y realizamos nuestro siguiente abanico aquí en nuestro espacio. Uno, 2, 1, 2, 1, 2, 3 cadenas y aquí hacemos un medio punto, ¿verdad? De esta manera. Ok, ya me encuentro entonces aquí en nuestro último espacio. Aquí subimos 3 cadenas, ¿sí? Y vamos a ir a nuestro medio abanico con el que iniciamos para terminarlo, ¿sí? Una cadena y recuerden nuestra segunda, punto deslizado, y terminamos nuestra quinta vuelta, y esto es lo que vamos teniendo hasta el momento, ¿verdad? Del lado que ustedes. Ok, entonces estamos aquí, vamos a ajustar, giramos, ¿verdad? Y vamos a ir a nuestro medio para traer nuestra hebra al centro de nuestro abanico de la siguiente manera, ¿sí? 1 y 2, y vamos a iniciar nuevamente con medio abanico. Vamos a hacer 3 cadenas, ¿sí? Seguido vamos a hacer medio punto, 1, 2, 3 cadenas, y vamos a ir a la parte de encima de nuestro primer punto alto o de nuestra primer vareta de el abanico de la parte inferior, ¿sí? Vamos a hacer un punto alto exactamente en nuestro primer punto alto, nuestra primer vareta de la vuelta anterior, ¿sí? 3 cadenas
Me disculpan que se me sale cada rato. 1, 2, 3 cadenas, ¿sí? Vamos a saltar este y vamos a continuar con este, ¿sí? Perdón, es un punto alto. Vamos a saltar uno y en nuestro siguiente vamos a hacer wow, ¿sí? 3 cadenas, ¿sí? Vamos a saltar uno y en el siguiente vamos a hacer nuestro punto alto, ¿sí? 3 más, 3 cadenas más. Vamos a saltar uno y en el siguiente, o sea, en nuestro último punto o vareta, vamos a hacer nuestro punto alto. ¿Verdad? Vamos a hacer 3 cadenas, medio punto, en nuestro siguiente espacio, 3 cadenas y procedemos a hacer nuestro abanico, que está conformado de 2 cadenas, ¿sí? Dos varetas, perdón, una cadena y 2 varetas nuevamente. Miremos, ¿sí? De esta manera. Nos deben quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios, ¿verdad? En esta, ¿sí? Vuelta. Continuamos. Entonces vamos a hacer 3, 1, 2, 3, ¿sí? Vamos a nuestro siguiente espacio, hacemos media vareta, ¿verdad? Y hacemos 3 cadenas más. ¿Vean? ¿Verdad? Vamos a nuestro primer punto, ¿sí? De los 7 que hicimos en nuestra vuelta anterior, ¿sí? Y hacemos encima una vareta. ¿Verdad? Vamos a hacer 3 cadenas, saltamos la que sigue y en nuestra siguiente vamos a hacer se me olvida coger, vamos a hacer nuestro punto alto con nuestra vareta. Seguido 3 cadenas, saltamos uno en el siguiente, ¿sí? 1, 2, 3, saltamos uno y en el siguiente hacemos nuestra cadena, que sería el último punto de la fila anterior. 1, 2, 3 cadenas, pasamos a nuestro siguiente espacio y hacemos medio punto, ¿sí? 3 cadenas, ¿sí? Y procedemos a hacer nuestro abanico. Y esto es lo que vamos a hacer durante toda esta vuelta. Entonces vamos a subir con 2 cadenas, ¿sí? Vamos a realizar nuestro medio abanico. Vamos a hacer 3 cadenas y en nuestro siguiente espacio vamos a hacer medio punto alto, ¿verdad? Está ahí todo normal. Seguido, en este espacio vamos a realizar 7 puntos altos, ¿sí? 2, 3, 4, se sale a veces, 4,
5, 6 y 7. Asegúrense de que hacen los 7 puntos. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a hacer aquí, inmediatamente seguido, sin cadena de separación, vamos a hacer medio punto, ¿verdad? Vamos a hacer 3 cadenas. En nuestro siguiente espacio vamos a hacer medio punto alto, 3 cadenas, ¿sí? Medio punto alto en nuestro siguiente espacio, ¿sí? Quedando de esta manera. No se nota mucho, pero aquí está. Y inmediatamente vamos a hacer aquí mismo 7 puntos altos, ¿sí? Sin cadena de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Vamos ahora inmediatamente seguido aquí vamos a hacer medio punto alto, ¿sí? 3 cadenas y realizamos nuestro siguiente abanico. 1, 2, un espacio, una cadena y repetimos, ¿verdad? Quedando de esta manera. Aquí no se nota mucho este espacio, me quedaron pequeñas, pero queda así, de esta manera, ¿sí? Medio punto alto, 3 cadenas, 7 puntos altos, ¿sí? Cerramos aquí con medio punto, 3 cadenas, ¿verdad? 3 cadenas, cerramos en este espacio con medio punto, ¿sí? Realizamos 3 cadenas, cerramos en el siguiente con medio punto e inmediatamente vamos a nuestro siguiente espacio y realizamos 7 puntos altos, ¿verdad? Y en nuestro siguiente espacio sin cadena de separación vamos a hacer medio punto, ¿verdad? Seguido 3 cadenas, ¿verdad? Y pasamos directamente a realizar nuestro abanico, ¿sí? Y de esta manera vamos a realizar toda nuestra vuelta, ¿sí? Cerramos. ¿Verdad? De esta manera. Quedan de esta manera, ¿verdad? Queda un abanico, un espacio, nuestro inicio del punto piña, 2 espacios seguidos, ¿sí? Otro inicio de nuestro punto piña y un espacio más y finalizamos con el abanico, ¿verdad? Continuemos. Ok, estamos aquí. Para iniciar esta vuelta, lo mismo de siempre, cerramos, giramos, perdón, sí, vamos a nuestro medio, deslizamos y a partir de aquí iniciamos, ¿sí? De esta manera. Vamos a hacer nuestro medio abanico con 2 varetas. Vamos a hacer 3 cadenas y en nuestro siguiente espacio vamos a hacer medio punto, ¿sí? Inmediatamente, sin cadena de separación, en nuestro primer vareta vamos a hacer, bueno, sobre cada vareta vamos a hacer una vareta, ¿sí? Con una cadena de separación, ¿sí? Una vareta, una cadena de separación
una vareta, una cadena de separación, una vareta, una cadena de separación, una vareta, una cadena de separación, una vareta, una cadena de separación y por último una vareta. Debemos tener total de 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Verdad? Sin cadena de separación pasamos a nuestro siguiente espacio y hacemos medio punto. 3 cadenas y en nuestro siguiente espacio vamos a hacer medio punto. ¿Sí? 3 cadenas. No, perdón. Estoy emocionando de más. Sin cadena de separación vamos a hacer 7 puntos altos con una cadenita de separación entre ellos. ¿Sí? Cadena de separación, nuestro siguiente espacio, una cadena de separación, nuestro siguiente espacio, una cadena de separación, nuestro siguiente espacio, ¿sí? Una cadena de separación y realizamos nuestro último punto para tener un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Sin cadena de separación vamos a ingresar y vamos a hacer medio punto, las 3 cadenas, ¿sí? Y vamos a realizar nuestro abanico de esta esquina. Recuerden, 2 varetas, una cadena, tomamos lazada, una vareta, 2 varetas, ¿sí? Quedando de esta manera. Ok, ya me encuentro aquí, entonces para finalizar nuestra vuelta. No olviden que aquí hay que hacer una cadenita. Vamos acá y cerramos, ¿verdad? Aquí giramos nuestro trabajo, es acá y deslizamos, ¿verdad? Y así vamos hasta el momento. Siento que entre más flojo lo dejo, como que no se ve tanto la puntada, pero bueno, a medida que vamos avanzando se irá notando. Ya giré, vamos a hacer 2 cadenas, ¿sí? Vamos a iniciar nuestro abanico y vamos a colocar total cuidado a esta vuelta. Bueno, voy a hacer 3 cadenas, ¿sí? Medio punto, ¿verdad? Hasta ahí todo normal. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y en nuestra primer vareta de la vuelta anterior vamos a hacer una vareta. Aquí se me gira, pero aquí está una vareta, ¿sí? 1, 2, 3 cadenas y vamos a saltar este espacio y en nuestro siguiente espacio vamos a hacer una vareta, ¿verdad? Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Este espacio lo vamos a saltar y vamos a trabajar en este espacio.
o en esta vareta, ¿sí? 1, 2, 3, ¿verdad? Vamos a saltar una y lo vamos a dejar en nuestro último punto o vareta, como quieran llamar, de la vuelta anterior, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Entonces, de aquí lo que vamos a hacer es 3 cadenas, 2, 3, ¿sí? Vamos a hacer un punto alto, ¿sí? Una vareta, y pongamos especial cuidado en esta parte. 1, 2, 3 cadenas. Vamos a tomar, pero entonces este primer punto lo vamos a hacer en el siguiente, no como acá que iniciamos en el primero. Bueno, ya les digo por qué. Vamos a saltar este primer punto y lo vamos a hacer en el segundo, ¿sí? Esto es porque al finalizar necesitamos que nos queden 11 espacios en total. Si hacemos el siguiente nos queda un total de 12, ¿sí? Que nos va a quedar algo parecido a lo que hicimos en esta vuelta, ¿sí? Sino que la única diferencia es que acá eran 7 y aquí necesitamos que nos queden 11, ¿verdad? Entonces, tomamos 1, 2, 3, ¿verdad? Y como hicimos en la ronda anterior, saltamos uno y en el siguiente, ¿sí? 1, 2, 3 cadenas, saltamos esta y hacemos aquí nuestra vareta, ¿verdad? 1, 2 y 3. Aquí también pues especial cuidado, no vamos a hacer porque por supuesto aquí nos está quedando solo una. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar directamente a este espacio a hacer un medio punto. Ahora. ¿Sí? Y vamos a finalizar este lado con nuestro abanico, tres cadenas y nuestro abanico de esta esquina. Ya repasamos la vuelta. ¿Sí? Miremos. ¿Qué hicimos? Iniciamos con medio abanico, ¿sí? 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas. Inmediatamente en nuestro primer punto o vareta de la vuelta anterior, ¿sí? Hacemos una vareta, 3 cadenas, saltamos uno y en la siguiente hacemos nuestra vareta. 3 cadenas, saltamos uno nuevamente, una vareta. 3 cadenas, saltamos un punto, ¿sí? Una cadena, ¿verdad? En esta oportunidad, lo que hacemos 3 cadenas, en este espacio hacemos medio punto, ¿sí? Una vareta, 3 cadenas, y aquí es donde inicia a colocar para que coloquemos cuidado, ¿sí? No vamos a hacerlo en el primero como hicimos acá, sino que vamos a saltar esta y hacerlo en el siguiente, en nuestra segunda vareta de la parte de abajo, ¿verdad? ¿Sí? Una vareta, 3 cadenas, saltamos uno, una vareta. 3 cadenas, saltamos uno, una vareta. 3 cadenas y en este espacio, como por supuesto tenemos que saltarlo, vamos a hacer nuestro medio punto directamente aquí en este espacio. Medio punto, 3 cadenas y hacemos nuestro abanico, ¿verdad? Entonces repitamos.
1, 2, 3 cadenas. Tres cadenas. Vamos a hacer una vareta, ¿sí? Perdón, es medio punto. Ayúdenme. Medio punto, ¿sí? Tres cadenas. En nuestra primera, iniciando, sí lo vamos a hacer en la primera. Bueno, tres cadenas, saltamos uno en nuestro siguiente espacio, ¿sí? 1, 2, 3, saltamos uno en nuestra siguiente cadena, ¿sí? 1, 2, 3, saltamos uno en nuestro siguiente espacio, vareta lo vamos a hacer, y vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y vamos a hacer una vareta o un punto alto aquí en nuestro espacio, ¿sí? 1, 2, 3, aquí es donde viene la parte de cuidado, no lo vamos a hacer en nuestra primera vareta sino en la segunda, ¿sí? Aquí 1, 2, 3 cadenas, ¿sí? Saltamos una en nuestra siguiente, 1, 2, 3 cadenas, saltamos uno en nuestra siguiente cadena, vareta, perdón, ¿sí? 3 cadenas, 1, 2, 3 y vamos a hacer, perdón, media vareta ya en nuestro espacio, porque aquí debemos saltar esta y ya no nos da para hacer una más, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con estos medios puntos? Medio punto, ¿sí? 3 cadenas y realizamos nuestro abanico, ¿sí? De nuestra esquina. ¿Sí? ¿Por qué se hace de esta manera aquí? Porque lo ideal es que tengamos 11 espacios, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Sí? Como les decía, en nuestra vuelta de aquí, que es la misma, se puede decir, ¿sí? Necesitábamos 7 nomás. Para esta vuelta, 11. Y de esta manera vamos a hacerlo hasta finalizar la vuelta. Ok, ya estoy aquí para finalizar. ¿Sí? Entonces, una cadena y cerramos, ¿verdad? Giramos, miremos cómo se ve hasta ahora. Y así nos va quedando nuestro vestido. Es un poco largo, pero vale la pena. Créanme que realmente vale la pena. Por eso decidí grabarlo y compartirlo. Y por supuesto, darle los créditos totalmente a Johanna Occo, que es del perfil de donde obtuve el patrón. Bueno, aquí ya inicié. Qué pena, se me estaba olvidando grabar. Vamos a iniciar nuevamente con nuestro medio abanico. ¿Sí? Vamos a hacer 3 cadenas. En nuestro siguiente espacio vamos a hacer un medio punto. ¿Sí? Inmediatamente seguido vamos a hacer 7 puntos altos. ¿Sí? 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Siguiente, vamos a hacer un medio punto sin cadenas de por medio. Aquí vamos a hacer 3 cadenas y en nuestro siguiente espacio vamos a hacer medio punto. 3 cadenas en nuestro siguiente espacio, medio punto. En este espacio, ¿sí? Llegados aquí, lo que vamos a hacer es realizar 7 puntos altos. ¿Sí? Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Les recomiendo contarlos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Verdad? Seguido, nuestro siguiente espacio, medio punto alto. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas en nuestro siguiente espacio, medio punto alto. Medio punto, no sé por qué siempre digo alto. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Y en nuestro siguiente espacio vamos a hacer medio punto, ¿verdad? Seguido a este, aquí en nuestro espacio anterior al último, vamos a hacer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Medio punto alto. 1, 2, 3. ¿Sí? Aquí vamos a hacer nuestro abanico. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Iniciamos con nuestro medio abanico, 3 cadenas, 7 puntos altos, seguidos de medio punto, 3 cadenas, ¿sí? 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto, 7 puntos altos, medio punto, sin cadena, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto, 7 puntos altos seguidos de medio punto. Y para finalizar este lado, 3 cadenas y nuestro abanico, ¿verdad? Y esto mismo vamos a hacer durante toda la vuelta. Ok, ya terminé la vuelta, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con la vuelta siguiente. Vamos a hacer nuestro medio abanico, ¿sí? 3 cadenas, medio punto, ¿sí?
E inmediatamente aquí, como ya hicimos en las vueltas pasadas, vamos a hacer 7 puntos altos en cada vareta, separado de una cadena, ¿verdad? Una cadena, 2, una cadena, 3, una cadena, 4, una cadena, 5, una cadena, 6, una cadena, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Iniciamos sin cadena y terminamos sin cadena. Inmediatamente en el punto siguiente, en el espacio siguiente, vamos a hacer un medio punto. Medio punto. Hacemos 3 cadenas, ¿sí? En el siguiente, medio punto, ¿verdad? 3 cadenas, perdón. Seguido del medio punto vamos a repetir lo de este lado, ¿verdad? 7 puntos altos en cada punto anterior separado de una cadena. Me emocioné de más. Espérame. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, señor. 7. Sin cadena de separación, vamos a hacer medio punto. Y así vamos hasta ahora. Seguido vamos a hacer 3 cadenas. ¿Sí? Cerramos con medio punto acá. Y seguido vamos a hacer 7 puntos altos. Separados de una cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y por último 7. En el siguiente, medio punto, ¿verdad? Y 3 cadenas para que pasemos a hacer nuestro abanico. Que como ya saben, ¿sí? 2 varetas, una cadena, 2 varetas. ¿Sí? Y esta va a ser toda nuestra vuelta. Optaba por repetirlas por una segunda vez, pero realmente se puede convertir en el video un poco extenso. Entonces, repitamos, ¿sí? Iniciamos con nuestro medio abanico, 3 cadenas, ¿sí? Medio punto, 7 puntos altos divididos por una cadena, medio punto alto, 3 cadenas, medio punto, 7 puntos altos separados de una cadena, punto alto en el siguiente espacio, ¿sí? 3 cadenas, medio punto, 7 puntos altos,
inmediatamente medio punto sin cadena de separación, 3 cadenas y nuestro abanico, ¿verdad? Y lo mismo vamos a repetir durante toda nuestra vuelta hasta que lleguemos aquí de nuevo.